Inmediato, ¿qué es lo que está generando, Antonio Barrios? Buenos días. Esta situación de tensión que veíamos y escuchábamos en la información anterior, ¿por qué las medidas planteadas por gobierno generan protestas de los trabajadores del sector de la salud, incluyendo médicos y trabajadores del sector de la educación? Los maestros dicen van a privatizar. Igual dicen los médicos, van a privatizar los servicios de salud, privatizar la educación en este país. Hay una situación de tensión muy fuerte en la sociedad hondureña, hay detenciones de personas, hubo una quema de llantas en las afueras de la Embajada de los Estados Unidos. En fin, hay protesta, las calles están prácticamente tomadas por ejército y por policía. Antonio Barrios, buenos días, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, buenos días, doña Laura. Sí, valga decir primero que Honduras ha estado en crisis desde la caída de Manuel Zelaya en el 2009, es decir, Honduras no ha dejado de estar en conflicto social. Ha habido persecución constante por parte de grupos paramilitares, por parte del ejército, a través de todos estos años. Ya prácticamente son 10 años desde que Manuel Zelaya fue sacado del poder por el ejército, y de ahí no ha parado de estar en crisis este país. Ha habido persecución de líderes sociales, ha habido persecución de activistas de derechos humanos, ha habido asesinatos de líderes ambientalistas, como el caso de la señora Berta Cáceres. Es decir, hay Correcto. Una situación de amenaza constante contra la sociedad, hay una situación de persecución constante que hasta la fecha prevalece. Este tema de la situación de la huelga general de los médicos y de los educadores es una situación más de lo que ha venido enfrentando Honduras desde hace muchos años, y prácticamente no es una situación nueva, porque desde que entra Juan Orlando Hernández ha sido un gobierno no solamente por una cuestión que es de extrema derecha o es de derecha, sino que ha venido también constantemente privatizando todos los servicios posibles, y esta cuestión de los médicos es también un tema de la privatización. De hecho, escuchaba hace escasos días en CNN en una entrevista que le hicieron a la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, y ella hablaba de que hay una constante amenaza contra los líderes sindicales más importantes del colegio, de todo el gremio médico, de la salud en general, y consecuente, pues sí hay pruebas contundentes de que la tendencia es hacia la privatización de los servicios médicos. Prueba está que la denuncia que se hace abierta ya ante los organismos de derechos humanos no solamente es una cuestión de persecución, sino también de que el Estado hondureño ha dejado de dar todos los insumos médicos que los hospitales han estado necesitando, como parte de la presión que está haciendo para privatizar los servicios de salud, y todo el tema también que está relacionado con la cuestión de los educadores, que desde el año pasado hay crisis con la cuestión de los educadores, que ahora se unen a esta lucha que tienen los médicos, y que se han unido también otras organizaciones sociales para apoyar estas medidas que son características de gobiernos de este tipo, en este giro que América Latina ha tenido de la izquierda progresista, o como se le quiera llamar, hacia la derecha. Y los maestros han venido en protestas porque, es decir, pensar en la privatización de los servicios educativos o de la educación pública en Honduras, en un país en donde el nivel de analfabetismo es altísimo. ¿Qué en concreto es lo que está haciendo reaccionar a los maestros? Y se le vuelve a uno tan complicado entender privatización versus un país con un analfabetismo tan alto, de los más destacados de América Latina. Bueno, ojalá fuera solamente una cuestión de analfabetismo, que desafortunadamente en la mayoría de nuestros países de América Latina pues ha cambiado fuerte desde hace muchas décadas. Es decir, ha costado que la situación del analfabetismo se logre luchar efectivamente, pero tiene que ver con la cuestión de los salarios bajos que hay en Honduras, en una situación de crisis económica que Honduras viene enfrentando, repito, que se agrava con la caída de Manuel Zelaya, pero que la situación de crisis económica en un país como Honduras, en donde los militares son los que han gobernado, de la mano con la Trinidad, que tiene que ver iglesia, élite económica, gobierno, y si se quiere la otra Trinidad, ejército, élite económica, gobierno. Honduras ha sido un país que ha estado en una situación de crisis económica permanente. Es decir, yo no conozco ningún momento, por lo que he estudiado de Honduras, no conozco un momento en donde haya habido una bonanza económica. La bonanza económica ha sido para la élite económica, pero para los amplios sectores populares históricamente ha sido una situación de desasosiego constante. Y es una cuestión de salarios bajos, es una cuestión también en donde la infraestructura
que no dista de ser diferente a lo que estamos enfrentando en Costa Rica. Hay una situación también de infraestructura muy lamentable en los centros educativos en Honduras, pero también va de la mano con la situación de la pobreza que Honduras tiene. Es decir, Honduras en este momento, de 9.250.000 habitantes, en este momento tiene 6 millones de personas que están viviendo en pobreza, de los cuales 3 millones están en extrema pobreza, o en lo que se conoce como extrema pobreza multidimensional, en el sentido de que aunque hayan servicios públicos, es gente que no tiene acceso al servicio público para poder ver sufragada su situación de necesidad diaria. Entonces, no solamente es esta protesta de los médicos y esta protesta de los educadores, no solamente es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural, histórica, característica de una economía basada solamente en un grupo de élite amparada con los militares, y que ahora simplemente es una manifestación más de lo que se ha venido viviendo con el gobierno de Juan Orlando Hernández, que paradójicamente se reelige cuando se cambia el artículo 239 que prohibía la reelección, y que cuando Zelaya lo quiso hacer, pues le dan un golpe de Estado y lo sacan de la presidencia, y Juan Orlando Hernández simplemente le tuerce la mano a los magistrados de la Corte Suprema y al del Tribunal Supremo Electoral, cambian el artículo y dan la posibilidad de reelegirse, y ya lo vimos en la última elección en donde Orlando Hernández fue reelegido en la presidencia de la República. Antonio Barrios, y el tema de la salud, usted decía, están dejando, decía la presidenta del Colegio de Médicos en Honduras, están dejando de dar los suministros básicos para poder atender a la población. Tener a los médicos en una huelga, digamos, no es sencillo, es un gremio, pero en este caso está sumado totalmente a la paralización de labores en Honduras. ¿Cómo puede ver uno esto? ¿Qué lectura puede hacer? Bueno, es una situación, yo creo que seria. Yo creo que no solamente están demandando una mejora en la salud pública, un echar atrás en las ideas de privatizar muchos servicios de salud pública, sino también que dentro del discurso y dentro de la protesta hay discursos en donde están demandando la salida de Juan Orlando Hernández, que lo consideran no solamente una forma ilegal en cómo cambiaron el artículo 239, que le permitió reelegirse y que le va a dar ahora la posibilidad a otros de reelegirse, como Porfirio Lobo, como el mismo Zelaya, como Roberto Micheletti, que ya ha estado hablando de acariciar la presidencia, o incluso otros presidentes como Leonardo Callejas, previo en la década de los 90. Entonces, están demandando la salida de Juan Orlando Hernández por una cuestión de corrupción. Recordemos que el hermano del presidente de la República de Honduras está acusado de corrupción y está preso en Nueva York. Ha salpicado a su hermano, ha salpicado a otros familiares en esta cuestión de corrupción eterna que afecta a todo el continente latinoamericano. Es decir, no es una cosa muy particular de Honduras. Y también en esta demanda que están haciendo de la presidencia de Juan Orlando Hernández, que lo consideran ya prácticamente un dictador por la forma en cómo ha venido gobernando, pues también dentro de todo este discurso, de toda esta lucha, permite que se haga una demanda de su salida para convocar a elecciones ya de una manera muy distinta. ¿Cuánto lleva Honduras de estar en esta situación? Desde la semana pasada vienen estas paralizaciones de labores. ¿Y a qué podría llevar una situación de tantísima tensión con el despliegue de las fuerzas policiales y del ejército en la ciudad? Es un estado prácticamente casi que de sitio lo que hay en este momento en Honduras. ¿Podría usted detallarnos, Antonio Barrios, analista internacional, cuál es esa situación de seguridad que se está viviendo en Honduras frente a las protestas? Bueno, evidentemente la toma de las calles por parte del ejército no solamente está en función de salvaguardar la integridad de la propiedad privada, que es lo que inicialmente, pues en cualquier constitución, cuando se habla de lo que significa la estabilidad o la seguridad ciudadana, en situaciones de protesta violentas como las que se están dando, eso está, digamos, instituido prácticamente en todas las constituciones de nuestros países. Es decir, primero se tiene que salvaguardar la integridad física de las personas y, consecuentemente, pues la propiedad privada. Eso por un lado. Lo otro está también en que, más allá del tema de la violencia, y repito, Honduras no ha dejado de parar de estar en crisis. Crisis tras crisis. Recordemos que desde el año pasado se viene dando también por el tema de la pobreza,
que es un tema ya coyuntural, estructural, histórico, que va más allá de las protestas estas coyunturales de los médicos y de los maestros. Desafortunadamente, pues toda la salida de cientos de miles de migrantes es una manifestación clara de la situación de extrema pobreza, la violencia, la persecución, la amenaza constante, cómo el narcotráfico tiene tomadas ciudades importantes, cómo el crimen organizado tiene bajo su control una gran cantidad de pueblos en Honduras, cómo las amenazas constantes de los líderes sindicales hacen que estos tengan que irse del país. Yo tengo colegas que trabajan en Honduras y ellos me dan testimonio abierto de la persecución que están sufriendo y consecuentemente pues toda esta situación de la migración masiva que ha tenido Honduras, que también pega con El Salvador y pega con Guatemala, hacia México, hasta la frontera con Estados Unidos, es producto de la situación de violencia que ha venido viviendo el Triángulo Norte en general por un sinfín de razones históricas, coyunturales e incluso en la actualidad con toda esta situación de la migración, que uno puede incluso considerar de que esta es una manifestación máxima de la pobreza extrema que estos países están viviendo. Una última pregunta, me gustaría saber, porque la protesta, se quemaron llantas en las afueras de la Embajada de los Estados Unidos, hay, digamos, no voy a tratar de redondear toda. Hay caravanas provenientes, sobre todo encabezadas, o ese movimiento de caravanas hacia los Estados Unidos por personas hondureñas. Igualmente, por otro lado, hay llamados por parte tanto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como del mismo Donald Trump, de que los países ejerzan acciones en sus propias, a lo interno, para evitar las migraciones. ¿Cómo lee esto tanto un gobierno como el de México, como el propio de los Estados Unidos, pese a que la quema de llantas fue en protesta en la Embajada de los Estados Unidos, este tipo de acciones llevadas a cabo por Juan Orlando Hernández, que más bien están generando una inestabilidad en el propio país y generan, por supuesto, la salida de más personas? El problema que hay ahorita es que todas las conversaciones a las cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado procurando tener con México y con los países del Triángulo Norte, está en función de ver cómo se puede detener, y eso es un tema que viene desde la década de los 90, desde que Clinton era presidente. Se le había empezado a entregar una gran cantidad de dinero a México para que México se encargara de detener a la migración en la frontera con Guatemala, porque una vez que las migraciones pasan de la frontera de Guatemala hacia el territorio mexicano, ya prácticamente es imposible poder controlar la situación de migración. Claro. Entonces, todas estas conversaciones en torno a ver cómo se frena la migración no es una cuestión simplemente que tiene que funcionar a partir de esquemas tradicionales, clásicos de seguridad. Tiene que ver con una cuestión de cooperación, tiene que ver con una cuestión de cómo se puede reactivar la economía de los países tan pobres en el Triángulo Norte, para ver cómo eso desestimula la migración y cómo hay mejores oportunidades en todos estos países para que eso nos sirva de plataforma para que la gente se tenga que ir. Entonces, la gente, ante la desesperación de la pobreza, no le queda más que buscar hacia el norte, y lo va a seguir haciendo en cualquier lugar del mundo. Vea el asunto de los africanos, cómo se procuran ir hacia Europa. Entonces, es un fenómeno desafortunado de pobreza extrema del tercer mundo, en el cual el primer mundo ha tenido que ver mucho, pero también la corrupción propia de todos nuestros países en el tercer mundo, que han hecho posible toda esta situación indetenible de migración, de pobreza, de exclusión, de persecución, de violencia, que hacen que el caso de Honduras en particular esté viviendo la situación que en este momento tiene. Bueno, muchas gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva el tema de Honduras, qué es lo que está pasando en esta nación. Pocos medios han informado, era muy importante para la revista informar sobre lo que está aconteciendo allá en esta nación centroamericana. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más información relacionada con la vacuna que se está poniendo ya desde hoy por parte del Ministerio de Salud, la vacuna que va a permitir evitar el cáncer de cervix en nuestro país. Ya venimos con esa información.